Mis hermanos, estamos retomando esta serie de predicaciones de Segunda de Timoteo. Siempre le voy a estar animando, igual a los que nos ven por YouTube, que también ¿cómo es? YouTube, sí, es que me han exhortado porque digo YouTube. A todos los que nos ven también por allí, para mí es un gozo que puedan vernos por la red y estoy sumamente alegre por eso, pero el propósito principal por el que subimos los sermones es para que la iglesia local pueda estarlos repasando. Y creo que ha sido algo sumamente efectivo. Hermanos me comentan, igual los grupos en casa toman su tiempo para repasar los sermones los días jueves. Y todo eso es muy importante, que usted pueda escuchar el sermón, que pueda estudiarlo, que pueda hacerle preguntas, que pueda repasar, que pueda reflexionar también en su respuesta al evangelio que está siendo predicado. Entonces es mi tarea animarle a que pueda estar repasando siempre Primera de Timoteo, que aunque es una epístola diferente a esta segunda, no se desprende, sino que tiene un mismo eje y un mismo hombre que ha sido comisionado desde la primera epístola para ordenar la iglesia y para instituir un liderazgo bíblico, para cuidar a las viudas, para levantar ancianos, diáconos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo. Entonces yo mismo me he dedicado a escuchar esos sermones para ir repasando todo lo que hemos visto a través de estas dos epístolas. Como esencia principal tenemos siempre la centralidad del evangelio. El Señor hizo una obra, Él transforma nuestra identidad, transforma quiénes somos y entonces, y solo entonces, podemos responder en obediencia a lo que Él ha hecho. Todo esto lo vemos en estas epístolas que son pastorales, donde hay un joven Timoteo que tiene tareas pesadas en una iglesia donde tenemos un desorden con falsos maestros que están hablando, según el capítulo 1 de la primera epístola, sobre cosas que no entienden. Utilizan la escritura para dice que se perdían en genealogías interminables y habían discusiones y bueno, había mucho desenfreno, según vimos en todos los sermones anteriores. Pero vamos a leer el capítulo 3, que es el capítulo que estaremos viendo hoy de la segunda epístola, en el sermón titulado Persiste. Persiste. Verso 1, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Verso 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Dice el apóstol Pablo. Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A grandes rasgos vimos que Pablo está llamando a Timoteo a ser fiel. Timoteo está experimentando, según todos los estudiosos y lo que podemos deducir del texto, un desánimo, un pequeño o no sé qué tan pequeño decaimiento, donde toda esta lucha que está teniendo en la iglesia de Éfeso está provocando una afectación en él. Con lo cual Pablo le anima, Pablo lo llama a permanecer fiel cumpliendo su labor. Timoteo tenía la tarea de encargar la labor del ministerio a hombres idóneos, hombres que cuenten con un carácter descrito en 1 Timoteo capítulo 3. Pablo viene advirtiendo desde la primera carta, le viene advirtiendo a Timoteo: no pierda su tiempo en discusiones inútiles con los falsos maestros, sino que Timoteo compórtese como un obrero aprobado. Compórtese de esta forma. Lo llama a Timoteo en esta epístola a luchar como soldado, a esforzarse como atleta y a trabajar como labrador. Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo, y pone la mirada de Timoteo en Cristo. Acuérdate de Él, y lo llama a Timoteo a sufrir penalidades. Pablo lo anima, Pablo lo fortalece, le hace a Timoteo recordar que tiene que poner su mirada en el Salvador. Y Pablo llama a Timoteo a sufrir. Pablo le dice: Timoteo, sufre conmigo. Solo estos engañadores, falsos maestros, dicen, porque lo he estado escuchando, que Dios no llamó a nadie a sufrir. ¿Qué habría pensado Timoteo respecto a una frase tan absurda como esa? Pero hay un principio que debemos repasar de la primera epístola a Timoteo. Cuando estuvimos exponiendo esa epístola, vimos que Dios desea cuidar a su pueblo. Dios tiene un interés por cuidarlo. Dios quiere cuidar a su pueblo. Este cuidado lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios promete darle a su pueblo pastores conforme a su corazón para que los apacienten. Vamos a ver nosotros, yo llego a este texto y digo: otra vez vamos a llegar a estos falsos maestros, otra vez estamos llegando a estos falsos cristianos. Qué insistente es el apóstol Pablo en advertirnos sobre los falsos creyentes, falsos maestros que caminan dentro de la iglesia. Vamos a ver, nosotros los que somos padres somos insistentes con nuestros hijos y le decimos a nuestros hijos, póngase usted en el papel de padre, los que son padres, les decimos a nuestros hijos: tenga cuidado en la calle hay mucha maldad. Hermanos, si un padre que ama a sus hijos no se cansa de decirle esto a sus hijos, y se lo dice una vez, se lo dice 2 veces, y ayer hablábamos acerca del cuidado que Dios tiene para con la iglesia también en la reunión de esposos, y decíamos: ¿cómo cuida Dios a la iglesia? Por medio de la predicación, por medio de la enseñanza. Utiliza a los ancianos y pastores para cuidar la iglesia con la palabra, para advertirle. La palabra nos transmite constantemente la idea de que hay falsos maestros allá afuera. Pero ¿qué pasa cuando un hijo no le importa lo que dicen sus padres? Los padres le dicen a él: tenga cuidado allá afuera, allá hay hombres malos, no se pare allá en aquel lugar, ahí es peligroso, no vaya por aquel camino oscuro, allá hay hombres malos. ¿Qué pasa cuando el hijo no obedece? No le importa lo que dicen sus padres. Es el mismo síntoma que puede tener una iglesia que no le importa la predicación, que no se congrega, que no quiere escuchar la palabra de Dios.
Dios quiere cuidar a la iglesia y lo hace por medio de la predicación y la enseñanza. Es el mismo comportamiento que muchas personas tienen tomando por poco la palabra de Dios que nos está llamando a estar atentos. Como ese hijo imprudente y cabezón que no hace caso a sus padres, así son muchos que toman la palabra de Dios por poco y la reunión dominical para venir y escuchar el consejo de Dios que le va a cuidar. De la misma manera, necios, cabezones. Dios quiere cuidar a su pueblo. En Primera de Pedro, yo se lo leo, Primera de Pedro capítulo 5. Se llama a los pastores, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, pero vean, cuidando de ella, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están, y vuelve a decir, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. 2 veces se denota que en el ministerio pastoral, en el ministerio de los pastores y ancianos, Dios está mostrando su cuidado para con la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, no lo busque, yo se lo leo también, cuando hablamos de las características de los ancianos. Dice: si el anciano no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Dios muestra por medio del establecimiento de pastores y ancianos en su iglesia que Él tiene un interés por cuidarla. La labor de los ancianos, de los pastores, de los obispos, que es el mismo término de manera intercambiable en el texto, es cuidar la iglesia de Dios. Esto refleja la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Dios quiere cuidar a su iglesia con la predicación, con la exposición de la palabra. Y Timoteo estaba en un escenario donde los falsos maestros estaban haciendo loco y engañando a todos. Por eso yo creo que los pastores tenemos la tarea de entrar en la vida de la iglesia. Porque debemos cuidar la iglesia, no teniendo señorío sobre ellos, no queriendo ganar dinero por esto, sino con un corazón que sabe o que conoce al Dios que quiere cuidar su iglesia, que quiere que su iglesia crezca a la imagen de su Hijo. Entonces Pablo llama a Timoteo en el último sermón del año pasado de esta epístola a ser un obrero aprobado, que use bien la palabra de verdad, que la use con precisión, que la use bien. Un obrero aprobado, vimos que tiene que evitar las falsas enseñanzas, vimos que su vida se acerca a la piedad, vimos que es un instrumento útil para honra, porque hay instrumentos para deshonra, también vimos. El obrero aprobado huye de los deseos de la carne, el obrero aprobado no anda en rencillas ni pleitos. Entonces hay altas demandas para el liderazgo que Timoteo está llevando a cabo. Hay una gran lucha allí y Pablo le dice: Timoteo, permanezca fiel. El barco se sacude, se conmueven los cimientos, pero permanezca fiel. Pero en este texto nuevamente nos encontramos con falsos creyentes, con falsos maestros. Y vaya conmigo al verso 1 de este capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y vamos a nuestro primer encabezado. Algunos parecen, pero no son. Algunos parecen, pero no son. Y nosotros tenemos que tener los sentidos ejercitados para determinar quiénes son y quiénes no. Pastor, ¿y cómo ejercitamos nuestros sentidos? Informando a nuestra conciencia. ¿Y cómo informo a mi conciencia? Con la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios la que nos diga quiénes son y quiénes no. Porque los hombres, verso 2, serán amadores de sí mismos. Un hombre amador de sí mismo es un hombre que busca su propia gloria.
Este hombre quiere satisfacer sus deseos pecaminosos. En este caso, el deseo pecaminoso que reina en un hombre que se ama a sí mismo es la egolatría. ¿Qué es la egolatría? La egolatría es un culto y adoración excesiva a sí mismo o de sí mismo. Este tipo de hombre, de los cuales está advirtiendo ahora Pablo a Timoteo, buscan ser una celebridad. Ellos quieren ser aplaudidos y amados de manera idólatra. Ellos buscan la atención. Ellos quieren ser citados por otros. Ellos quieren que los reflectores, las luces y la atención esté sobre ellos. Pastor, pero hay hombres así en medio de la iglesia. Hay hombres así en medio de la iglesia. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, me vienen tiempos difíciles. Esto se va a poner complicado. Hay hombres que van a ser amadores de sí mismos y ellos van a estar buscando aplausos. Van a estar buscando salir en los canales más conocidos. Tenemos nosotros que estar atentos, hermanos, y discernir. Dios nos está diciendo, como un padre dice a su hijo: allá afuera, tenga cuidado, porque aquellos que se paran en aquella esquina, ellos consumen droga y te pueden envolver, te pueden seducir. De la misma forma, Dios cuida a su pueblo diciéndole: vean, vienen tiempos difíciles. Hay hombres que van a estar en medio de ustedes que se aman a sí mismos. ¿Está conmigo? Dios nos está cuidando, nos está mostrando, está informando a nuestras conciencias cómo son los hombres que se meten dentro de la iglesia y que parecen, pero no son. Hermanos, hay un cuidado de Dios. Hay un cuidado de Dios en esto. Entonces, estos hombres quieren ser aplaudidos, pero dice que no solo son amadores de sí mismos. Ellos son avaros. ¿Qué significa avaro? Es una persona que tiene muchas riquezas y que ama esas riquezas y ama su dinero. Entonces estos hombres se aman a sí mismos, quieren ser celebridades, quieren ser aplaudidos, quieren ser conocidos. Y no solo eso, sino que aman las riquezas, aman el dinero, y no solamente eso, sino que quieren amontonarlos de manera excesiva. Como lo vemos hoy en todas estas iglesias, en todos estos lugares donde se predica el evangelio de la prosperidad. Verso 12 en la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Estos hombres aman demasiado a ser el foco de atención y el poder que eso trae. Ellos quieren estar en la tarima más grande, con las luces más fuertes, en los afiches más grandes, siendo anunciados, siendo promovidos, siendo conocidos, entendiendo que una vez que están en esos afiches, en esas tarimas, con esas luces, van a ganar muchísimo dinero. Y eso se empieza a revelar en medio de la iglesia. Dice que serán jactanciosos. ¿Qué es jactancioso? Jactancioso es el fanfarrón, el engreído, el que tiene vanagloria, el que dice: yo hice, y si no fuera por mí, esto no se estaría haciendo. Pablo es un ejemplo de un hombre de Dios que hizo, hermanos, cosas impresionantes. Y él mismo dice en 1 Corintios 15: yo trabajé más que todos los apóstoles. Y hasta ahí podríamos decir que jactancioso Pablo, pero él dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, cuando nos queremos creer como muy especiales por cómo estamos siendo usados por Dios, recuerde, esto es la gracia de Dios operando en nosotros. Usted no puede creerse el más ni el muy salsa por cómo Dios lo está usando. Es la gracia de Dios. No se crea mucha cosa. Es la gracia de Dios operando en la iglesia por su misericordia.
Así que estos hombres se quieren jactar, se les quiere inflar el pecho por lo que ellos han hecho. Y quieren que todos vean lo que ellos han hecho. Muchos son impulsados a hacer un montón de movimientos, inclusive conferencias, congresos, para enseñarles a otros todo lo que ellos están haciendo, todo lo que ellos están logrando. Dentro de su corazón hay amor por sí mismos. Quieren ser aplaudidos, quieren ser reconocidos, quieren obtener más ganancia de eso y quieren restregarle en la cara todo lo que han hecho. Hermanos, si algo hemos hecho en la congregación local de Moravia, ha sido por la gracia de Dios. Por su gracia. Hombres soberbios, que son orgullosos, altivos, altaneros, blasfemos, hablan contra los principios del mismo Dios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Verso 3, sin amor, implacables. Estos hombres, hermanos, no se detienen. Ellos continúan arrasando con todos aquellos que se pongan por delante. Ellos le dicen a las personas todo lo que quieren oír, para seguir sosteniéndose ellos, para seguir siendo aplaudidos, para seguir siendo reconocidos. Pastor, ¿y cómo se ilustra esto? ¿Cómo podemos ilustrar esto? Un hermano el día de antier fue muy acertado, se me adelantó con algo que yo quería mencionar acá. Yo no le dije nada, pero se me adelantó. Estuve investigando un poco acerca de esto de los falsos maestros y en nuestro país cómo esto se mueve y cómo estos hijos del diablo caminan. Entonces estuve escuchando a uno que otro mensaje por ahí y resulta que ellos tienen como una estrategia y voy a ilustrarlo para que usted vea cómo exactamente esto sucede. Estos hombres termina el tiempo de alabanza y la adoración y cuando las personas ya se sientan, él viene a exponer todo el montón de tonterías que expone y la banda se queda. La banda tiene que quedarse. Entonces cuando él está hablando, el piano nunca deja de sonar. Entonces empezamos a hablar de una estimulación emocional. Hermano, yo sé que esto es muy gráfico, lo estoy ilustrando, para que usted caiga en concreto más o menos cómo esto se mueve. Hay muchos otros ejemplos, pero quiero dar uno que es de nuestro país. Entonces la banda no se baja de la plataforma. El piano nunca deja de sonar. Y cuando él sube su tono de voz, el baterista tiene que apretar, porque es intenso. Entonces las personas se levantan de sus sillas y levantan sus manos. Y él empieza a utilizar frases que llevan a la audiencia a ponerse de pie, a gritar, a brincar. Son sumamente conmovidos por sus emociones y entonces muchos dicen, aquí está Dios. Y usted escucha el mensaje, hermanos, y es una completa aberración centrada en el hombre. Y el hombre mete un ataúd aquí al púlpito y saca un almohadón que dice, no te mueras sin cumplir tus sueños. Y entonces todas las personas están porque tienen que cumplir sus sueños y lloran porque tienen un montón de sueños vanos conforme a las cosas de este mundo. Y las personas lloran y dicen, aquí está Dios, y tenemos, hermanos, esas iglesias así saturadas. Y estos hijos del diablo, como Iván Vindas, hacen estas cosas. Mente depravada. Nada con respecto a la fe ni al evangelio de Cristo. Toman la palabra de Dios y la tuercen para centrar todo en los hombres. No se habla de pecado, de arrepentimiento, de corrección, de instrucción. No se habla de eso. Se habla de que Dios hizo algo para que usted alcance sus sueños. Entonces toda la música, el juego de luces, un ataúd con un almohadón y él llorando falsamente. Manipula toda una audiencia de miles de personas. Hermano, parece un chiste. Usted y yo lo vemos como algo vacilón, pero eso pasa aquí en nuestro país. Esos hombres se aman a sí mismos, aman la riqueza que tienen. Y si nos ven a nosotros
Y si ellos nos escuchan a nosotros, ellos dicen, no, a ellos les falta fe. Dios está conmigo porque vean cómo Dios a mí me bendice. Ese hombre, si sigue como va, con sus riquezas, con sus sueños, con su poder, directito parará en el infierno. Con todo el montón de hijos del diablo que quieren lo mismo que él. Estos hombres son seguidos por personas que quieren lo mismo que ellos. Su Dios es el vientre, dice Filipenses, que solo piensan en lo terrenal. Ellos quieren las cosas de este mundo. Y como esos hombres les dicen al final de un sermón conmovido de emociones, Dios va a darte la casa que quieres, el trabajo que quieres. Como esos hombres quieren ser reconocidos y quieren levantar sus manos, salir el lunes siguiente y ser nombrados como gerentes en su empresa porque lo creyeron por una palabra profética, que al final lo que está estimulando todo eso es el amor por el dinero. Como ellos quieren lo mismo, entonces están ahí. Esas miles de personas están ahí porque son igual que ese hombre, amantes de sí mismos y del dinero. Eso está en medio de la iglesia y se mueve allí. Ellos usan palabras lisonjeras, ellos dicen lo que quiere oír la audiencia. Toda palabra que dicen tiene una intención detrás. Toda palabra que ellos utilizan tiene una intención. Son calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ellos aman sus lujos y sus estilos de vida ostentosos. Ellos les gusta que los inviten a otros países a predicar y los coloquen en los hoteles más caros, que les den todos los lujos y privilegios. Estos hombres llegan a sus iglesias con carros BMW del año, mientras que en sus propias iglesias hay personas que no tienen que comer. Y esas personas que no tienen que comer muchas veces son engañadas por estos hombres. Y de lo que tienen dan creyendo que de verdad lo están haciendo para Dios. Pero ellos llegan en sus carros de lujo porque no tienen un carro, ellos no se conforman. Es como el estómago que siempre pide y pide y pide. Ellos no se conforman. Lo vimos en 1 Timoteo capítulo 6. Ellos quieren más, ellos tienen sed de más, nunca se sacian. Sí, así como usted y yo bien hambrientos. Ellos así son con el dinero y con el poder, nunca se sacian. Siempre están disconformes y siempre están quejándose por algo. Pero luchan por tener más poder y más riqueza. Verso 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Hay un imperativo, hermanos, sumamente claro. A los tales, evita. Vamos a ver, si hay hombres de esta forma, ¿qué tenemos que hacer? Evitarlos. Entonces vemos en el segundo encabezado donde Pablo instruye a Timoteo a alejarse de ellos. Si en una iglesia hay un montón de lobos rapaces como pastores, y hay uno que canta muy bonito y que está con ellos, y nosotros decimos, es que este pastor cómo canta de bonito, pareciera que es el único diferente en ese lugar. No, ese es un irresponsable igual que esos lagartos también. Porque el imperativo es, a estos evítelos. No se enyunte con ellos. No trabaje con ellos. No camine con ellos. Evítelos, Timoteo, porque estos hombres se aman a sí mismos. En la Nueva Traducción Viviente dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Hermanos, lo peligroso de esto, ¿sabe qué es? Que de verdad parecen cristianos. Y usted los escucha, hermano, vea, yo le voy a decir algo con mucho respeto. Si usted no está bien plantado en la palabra, si usted no tiene convicciones firmes, se lo llevan. Usted les comienza a creer. Hermanos, hay que tener los sentidos ejercitados para poder ver entre líneas de todo lo que dicen, cómo centran todo en los hombres, como la voluntad de Dios no es lo que están predicando ni el evangelio.
hermanos, pero hay que tener convicciones. Porque usted pone su YouTube, usted pone su Spotify, usted pone todas las redes, Facebook, y usted escucha predicadores ahí. Hermano, se lo digo como pastor de la iglesia local de Moravia. Pellízquese con lo que escucha. Tenga mucho cuidado. Se lo digo con amor, deseoso de que Dios le cuide. Verso 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Según los estudiosos, dice que en la época de esta iglesia de Éfeso y este desastre que había en dicho lugar, dice que los falsos maestros se habían hecho expertos en engañar mujeres. Se hicieron expertos, engañaban a las mujeres. Al ser engañadores y ser doblemente intencionados o malintencionados, lo más frecuente era que ellas cayeran seducidas por la vanidad de estos hombres y terminaran teniendo actos sexuales con ellos, que se corrompieran en su lujuria. Porque estos hombres, al ser amadores de sí mismos, ellos hacen que todos los demás los amen como ellos se aman. Entonces, cuando entran estos que se autodenominan apóstoles, la gente los aclama, la gente los aplaude y solo falta que se hinquen y le hagan una reverencia. Porque eso está reflejando no solo cómo los ama la audiencia, sino cómo ellos mismos se aman. Ellos quieren ser idolatrados. Ellos quieren ser exaltados. Entonces, cuando la audiencia hace esto con ellos, se les infla el pecho. Y como este corrupto de Cash Luna, que hasta tienen ya un tic ahí, una cosa como de autoridad, y ellos se inflan y ellos dicen, ¿verdad? Y actúan con arrogancia y le tiran a la gente, le dicen a la gente con esa altivez y esa prepotencia, y ellos saben que esa audiencia está rendida a ellos. Y ellos saben que si él agarra una botella y se la echa en la cabeza y él dice que Dios está cayendo sobre él, la audiencia está creyendo que el agua significa que Dios está cayendo sobre ese hombre, porque él lo dice. Estos hombres están engañando a toda aquella iglesia o a todas aquellas personas que no quieren oír la voz de Dios. Esto refleja un sinnúmero de adulterios, póngame mucha atención, de adulterios en medio de la obra ministerial de muchos pastores. Muchos de esos adulterios se quedan callados. Muchos de ellos salen a la luz. Pero si hay una verdad, es que la mayoría de estos hombres son seducidos a este tipo de cosas. Ellos se aman demasiado. Y la cantidad de personas que se les acerca a ellos amándolos de esa forma, los pone en una situación sumamente peligrosa. Verso 8. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Aunque estos nombres no son mencionados en el Antiguo Testamento, Janes y Jambres, la tradición judía dice o los ubica como los hechiceros que se opusieron a Moisés. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Me dice amén cuando lo tiene. Verso 8. Vamos a recordar un poquito, no puedo decir todo de este texto jamás, inclusive ni el que estamos viendo voy a mencionar todas las características, pero quiero que repasemos este asunto que pasó en el Éxodo. El Señor habló a Moisés en el verso 8 y a Aarón y les dijo, cuando Faraón les diga, cuando mandó a Moisés y a Aarón a Faraón, cuando Faraón les diga, en verso 9, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces, verso 11, Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había hecho. Cuando Dios empieza a mostrar la misericordia que vemos en el libro del Éxodo para con su pueblo, envía a Aarón y a Moisés ya para empezar a hablarle a Faraón. Y cuando Faraón les dijo, hagan milagro, ellos tiraron su vara y se convirtió en serpiente. Pero los hechiceros, prestemos atención a esta figura, hicieron exactamente lo mismo. Los falsos maestros predican en un púlpito exactamente igual. Estos falsos creyentes parecen cristianos. Cuando tiran la serpiente, los hechiceros tiran 2 serpientes, son exactamente iguales las serpientes. Pero el hecho de que la serpiente de Moisés y Aarón se comiera a las otras, nos está mostrando cómo el poder de Dios, por más similar que esto se vea, siempre estará por encima del poder del enemigo. ¿Qué quiero ilustrar con esto? En muchas de esas iglesias donde están estos hijos del diablo predicando y exponiendo, hay hijos de Dios. Y aunque ellos están escuchando todos estos engaños, en la gracia de Dios, Dios saca de esos lugares a hermanos que son su pueblo, para que vayan a otro lugar a escuchar el evangelio que trae salvación en Cristo. Estas personas que son pueblo de Dios y están en ese tipo de lugares, pueden estar ahí por algún tiempo, pero el poder de Satanás que opera en estos predicadores no está por encima del poder de Dios, que es soberano para salvar a todo aquel que Él quiere salvar. Entonces esto es maravilloso, porque la soberanía y el poder de Dios están por encima, aunque estos predicadores continúen engañando, continúen mintiendo, continúen amándose a sí mismos. Aunque ellos hagan eso, el poder de Dios está por encima. Son hombres, dice, y continúa en el verso 8 de 2 Timoteo capítulo 3. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más. Hermanos, lo que los falsos maestros hacen hoy es lo más que pueden hacer: cumplir todos sus deseos egocéntricos, ególatras, conforme a las cosas de este mundo. Pero en algún momento dice quedarán expuestos, y continúa, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos 2, Janes y Jambres. Ellos tiran 2 serpientes junto a la de Moisés y Aarón, se ven exactamente iguales. Están predicando en un púlpito, unos están predicando la verdad, pero otros están predicando el engaño. Y la verdad siempre prevalecerá. Cielo y tierra pasa, con todos sus falsos maestros, con todos estos hijos del diablo, todo eso pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su poder está por encima, y por más predicadores engañosos y mentirosos, Dios salvará a su pueblo. Su poder está por encima. Dios salvará a los que son suyos, porque Él los conoce. Y vamos al siguiente encabezado. Los que viven, nuestro tercer encabezado, los que viven piadosamente serán perseguidos. Hay un contraste evidente aquí. Están estos falsos maestros, estos falsos hombres de Dios que parecen cristianos, pero no lo son. Debemos evitarlos. Pero continúa haciendo el contraste en el verso 10 con este encabezado. Pero tú, hablándole a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró
el Señor. Timoteo había ya evidenciado con su vida ser un seguidor fiel. Había acompañado a Pablo. Pablo lo vio servir. Pablo tenía, no sé si recuerdan, mucha confianza en lo que Dios estaba haciendo en Timoteo porque lo estaba viendo. No solo tenían una linda amistad, sino que era un hombre el cual dice Pablo, no hay ninguno como él. Timoteo tenía un deseo genuino por el Evangelio. Y cuando un hombre tiene un deseo genuino por el Evangelio, está dispuesto a sufrir. Verso 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hermanos míos, iglesia de Moravia, la vida en piedad produce rechazo y persecución. No es prosperidad, riqueza, lujos, éxitos desmedidos. No es eso lo que el mismo Jesús promete. El mismo Jesús nos dice a su iglesia: por mi causa seréis perseguidos. Seréis aborrecidos por mi nombre. El maestro, el pastor, los hombres de Dios, cristianos en la iglesia que quieran cuidar de ella, que quieran hacer las cosas bien, serán señalados. Muy difícilmente serán una celebridad. Muy difícilmente se rendirán ante ellos para adorarlos como hacen con estos montón de mentirosos. Este hombre de Dios será atacado, será perseguido. Timoteo debía cuidar la iglesia y era necesario que Timoteo desarrollara una adaptación a esto. El hombre de Dios tiene que estar adaptado a ser perseguido, a ser rechazado. Hermanos, el mundo rechaza naturalmente el mensaje del Evangelio. El mundo lo rechaza. Hermanos, el mundo rechaza el mensaje de Cristo. Y vamos a nuestro cuarto encabezado. A pesar de ello, la iglesia debe persistir en lo que ha aprendido. Verso 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Timoteo había sido instruido desde la niñez, como vimos, por su abuela Loida y por su madre Eunice. Pablo también le había instruido, y Timoteo es llamado a mantenerse firme, a no moverse de donde está. Usted ha visto a los niños cuando juegan con un porfiado. ¿Usted ha jugado con un porfiado? Usted le da al porfiado y se devuelve y se devuelve y se devuelve. Hermanos, el cristiano tiene que ser como ese porfiado. Él tiene que persistir en la verdad de Dios. Pastor, pero estoy sufriendo. Sufra. Pastor, pero hay aflicción en esto. Sufra la aflicción, pero recuerde que el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sufra la aflicción. Pastor, pero el mundo me está rechazando. El mundo te va a rechazar. Pastor, pero hasta la misma gente que parece cristiana me está rechazando. Definitivamente va a pasar. Si nosotros somos fieles al Evangelio, seremos rechazados por el mundo. ¿Usted cree, hermano, que ir a predicar el Evangelio de salvación, anunciando la salvación en Cristo Jesús, demarcando el pecado de la humanidad, es algo que la humanidad va a recibir como: ¡wow, qué notición! Soy un pecador miserable sin ese Salvador que me anuncian. En la naturaleza pecaminosa del hombre, el hombre no quiere ese mensaje. Tiene que Dios conceder el arrepentimiento en ese corazón para que ese mensaje tenga poder. Pero solo dos cosas pueden pasar: el mundo recibe el mensaje o te va a odiar por el mensaje. Simple. Verso 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: hay un gran mensaje en toda la escritura, un plan de redención. Se destruyó la relación que había con Dios en el huerto. El hombre está separado de Dios, en enemistad con Él.
Pero Dios de tal manera amó al mundo, como cantábamos ahora, que envió a su Hijo a morir por todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo tiene que cambiar por el mensaje del Evangelio. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos en el momento que escuchamos que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Nosotros debemos ser transformados. Y hay una respuesta en nosotros por eso. Si el Espíritu de Dios ha operado en nosotros. Hoy es necesario para mí recordarle esto a la audiencia. Y decirles, hermanos, amigos que están aquí en este lugar, crean en Cristo. Porque solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay salvación. Cristo es nuestra salvación y es el Evangelio. Pero vamos acercándonos al cierre de esta sección. Viene hablando de los falsos hombres de Dios, de los falsos maestros, engañadores, desobedientes a sus padres, ingratos, implacables. Toda esta desgracia que hay descrita aquí. Pero yo no me había percatado de que este verso 16 y 17, no me había percatado de la forma en la que lo hago hoy, están en este contexto. Hemos citado estos dos versos muchísimo y los citamos demasiado. Pero vean qué es lo que está pasando aquí. Verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, hemos citado esos versos, hermanos, yo no sé cuánta cantidad de veces, pero prestemos atención en el contexto en el que están. Hermanos, los falsos maestros no utilizan la palabra ni para enseñar, ni para reprender, ni para corregir, ni para instruir en justicia. Pablo por eso tiene que demarcarle a Timoteo: Timoteo, estos hombres tienen todas estas características. Ellos agarran, como vimos en la primera epístola, por eso siempre hay un ligamen. Agarran, como vimos en la primera epístola, la palabra, pero ellos la tuercen para su conveniencia. Por eso, en estos sermones engañosos de estos hombres que hemos descrito, se dice: arrebate, reciba, Dios tiene para ti un plan, Dios te va a dar toda la riqueza, Dios te va a dar ese puesto gerencial, Dios te va a dar esa empresa que tú estás pidiendo. Por eso, porque toman, y usted preste atención, haga el ejercicio con mucho cuidado. Y vea los textos que utilizan. Toman los textos, los sacan de su contexto y hacen con el texto lo que a ellos les da la gana. Y ellos no están enseñando, no están reprendiendo, no están corrigiendo, no están instruyendo a la iglesia. Están tomando todas, hermanos, vean, todas una serie de herramientas tecnológicas que yo creo que los falsos maestros de Éfeso se hubieran deseado. Los juegos de luces, la música de fondo. Yo me imagino que los falsos maestros verían eso hoy y dicen: ¿qué falta nos hizo eso a nosotros? ¿Qué falta me hizo ese instrumento a mí? Yo me imagino que esos corruptos, si lo vieran hoy, desearían tener todos esos juegos de luces y toda esa manipulación. Ellos no utilizan, pero Pablo le dice: Timoteo, la palabra ellos la tuercen, pero la palabra es exhalada por Dios. Vea lo primero que dice: es inspirada, que significa del griego exhalada, sale de la boca de Dios. Y esa palabra es para enseñar, o sea, hay que aprender. Es para reprender, o sea, hermano, nos va a regañar.
Es para corregir, o sea, si vamos mal, la palabra nos dice, no es así, es de esta forma. Para instruirnos en la justicia, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en este mundo, para su gloria. Hermanos, la palabra de Dios tiene esta finalidad. Pastor, es que el hermano del grupo en casa me reprende con la palabra, me regaña con la palabra. Dé gracias a Dios por el hermano que le está exhortando, porque la palabra es para enseñar. Vean, vamos a ver, en el matrimonio, esposos y esposas, la palabra es para corregir. El hombre tiene la tarea de lavar a su esposa con la palabra, ¿sí o no? Escúchenme bien. Y la palabra corrige, la palabra reprende. Es un ejercicio que el esposo debe hacer con su esposa si la lava con la palabra de Dios. Así que, esposa, ¿está lista para esto? ¿Está lista para que sea corregida con la palabra? Ah, bueno, pero usted, esposo, no crea que usted sale ileso. Dios le ha dado un montón de hermanos varones, pastores, también ancianos, para reprenderle y corregirle a usted también. La palabra hace eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Leamos el texto. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre que es de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, cuando un esposo lava con la palabra de Dios a su esposa, él la está, por la gracia de Dios, equipando para buenas obras. Cuando la iglesia escucha la palabra de Dios y está siendo enseñada, corregida, reprendida, instruida, la iglesia está siendo preparada para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Debemos dar gracias a Dios por eso. Así que usted, esposa, usted, hermano, no se sienta señalado si la palabra de Dios lo está corrigiendo. Hermanos, de un momento a otro veo una seriedad tremenda. ¿Qué pasa? Pablo dice, la palabra tiene este fin, pero si la palabra está siendo predicada y esto no está pasando, alerta, pellízquese. Porque usted debe venir en humildad a recibir la palabra de Dios que lo va a corregir. Significa que yo voy caminando mal y la palabra me dice por dónde tengo que caminar. Entonces, a la luz del contraste de los falsos maestros, ¿qué nos está comunicando este texto? No solamente que tenemos que evitar a estos falsos maestros, sino que tenemos que persistir en la sana enseñanza. Tenemos que persistir como el porfiado. Persista, iglesia, en la sana enseñanza. Que sí habrán chispas en el camino, sí habrán chispazos. Que sí, yo estaré lidiando con mi pecado que sale a flote cuando estoy con mis hermanos. Sí, pero lidiemos juntos como hermanos. Lidiemos y veamos la gracia de Dios en Cristo. Abracémonos unos a otros cuando somos exhortados, cuando somos corregidos, porque Dios está mostrando su cuidado. Dios nos comunica, me importan ustedes, mi pueblo, me importan. Dios nos está diciendo esto. Hermanos, la palabra de Dios es útil para esto y va a llevar a la iglesia a caminar en buenas obras. El objetivo es que la iglesia crezca en todo esto. Es por eso que todas esas personas que siguen a los falsos maestros no crecen. Estos falsos maestros, dice en el verso 13, pero los hombres impostores, malos, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Usted sabe por qué. Vean, hermanos, si usted escucha, ellos hablan y convencen. Ellos tienen un poder para convencer. ¿Sabe por qué? Porque ellos también están siendo engañados. ¿Por quién? Por Satanás. Ellos son una marioneta con los hilos que guinda y Satanás los usa como él quiere. A ellos los está usando Satanás. Así que tenga mucho cuidado con lo que ve en las redes. No vaya a ser que usted esté en su casa levantando sus manos y recibiendo un montón de cosas raras ahí.
Tengan mucho cuidado, estos hombres están siendo engañados y engañan a todos. Tienen que tener cuidado, hermanos. Muchos los siguen a ellos porque son iguales. Y entonces, ¿dónde están todos estos movimientos emocionales? Toda esta descarga emocional, dicen, ahí sí está el Espíritu de Dios. Yo lo siento. Así, arrugan la cara y cambian su tono de voz y hacen gestos y botan lágrimas. Y al final todo el mundo sale de la iglesia y sigue viviendo como le dio la gana. Nadie se convierte, nadie nace de nuevo, nadie es transformado, siguen en sus pecados y miserias, buscando las cosas de este mundo. El evangelio tiene poder para salvación. Si el evangelio es predicado, la gente se salva. Si el evangelio no es predicado, siguen ahí como quieren. Hermanos, como iglesia local de Moravia, somos llamados a alejarnos de estos falsos hombres de Dios, a evitarlos, a no ser partícipes con ellos y así persistir en el evangelio que trae salvación. Como iglesia local debemos evitar las falsas enseñanzas, estar lejos de ellas y de esos hombres. A su vez debemos persistir en el evangelio. Hermanos, persistamos. No nos salgamos del riel y veamos siempre a Cristo. Satanás va a querer. Él es tramposo, hermanos, como dice mi hijo chiquitico jugando, tramposo. Y yo digo, así es Satanás, tramposo. Nosotros estamos caminando viendo a Cristo, hermanos, pero esto es una batalla. Él va a utilizar medios seductores para distraernos. Ahí está, véalo. Él va a utilizar mentiras para distraernos. Él va a querer, hermanos, escúchenme. Él va a querer tocar nuestra carne. Él va a querer llegar y hacerle sentir a Mario que puede llegar a ser muy aplaudido, que puede llegar a ser muy exaltado en medio de la audiencia. Que Dios nos libre de la operación satánica y persistamos viendo a Cristo. Y quiero aclarar que puse al hermano Mario como un ejemplo, nada más. Hermano Mario lo sabe. Pero yo sé que entre él y yo podemos agarrarnos y ponernos de ejemplo. Pero Satanás lo va a intentar. Así que pilas. Y persistamos en el evangelio. Repaso los encabezados para que tomemos un minuto para orar. Algunos hermanos parecen, pero no son. Pablo nos instruye a alejarnos de ellos. Los que viven piadosamente, que no son como esos hombres, serán perseguidos. Y la iglesia debe persistir en lo que ha aprendido. Mantengámonos en el evangelio, hermanos. Y seamos columna y sostén de la verdad. Amén.